Hola, buen día chicos de primer trimestre de preparatoria UPAP. Bienvenidos, mi nombre es Fernando Salvador Juárez. Nos vamos a estar viendo en la materia de informática 1. Para empezar vamos a conocer la forma de evaluar nuestros aprendizajes en este periodo, en este trimestre de preparatoria. ¿Cómo va a estar conformados estos aprendizajes? Bueno, vamos a comenzar a evaluar su participación, sus actividades de clase. La participación va a tener un valor de 2 puntos, ¿sí? Y lo que son las actividades o tareas van a tener un valor de 3 puntos. Entonces, serían 5 puntos. Y el examen que tendremos cada 4 sábados, ¿sí? Ese examen tendrá el valor de 5 puntos. O sea, si ustedes sacan 10 en el examen, tendrán 5 puntos, más los 5 puntos de participación y los puntos de tareas y actividades. Bueno, entonces de esta forma vamos a estar conformando nuestra evaluación. Ahora, en cuanto a nuestro tema, el día de hoy vamos a estar hablando de las funciones básicas del sistema operativo y seguridad de la información. Ese es el tema de este mes. Tenemos 3 unidades en nuestra materia. Cada unidad tenemos un mes para ver estos temas. En este caso nos toca la unidad 1, todo este mes. Vamos a estar viendo las funciones básicas del sistema operativo y seguridad de la información. Ahora, aquí está la estructura. Todo esto está en su cuadernillo en la página 287. Pueden localizarla, página 287. Y tenemos tanto los aprendizajes esperados, que en este caso ustedes sean capaces de utilizar las funciones de la computadora usando los componentes, actualizaciones y los diferentes medios, ¿sí? En este caso, como en la escuela, como en el trabajo, ¿sí? En el caso de los equipos de cómputo. Bueno, competencias disciplinares también las tenemos y bueno, nosotros vamos a ir directamente a nuestro tema. Bueno, en este caso, para empezar, vamos a ver los conceptos básicos, la estructura de una computadora. Para empezar, ¿qué es una computadora? Bueno, pues una computadora es un dispositivo electrónico que se compone de diversas partes y esas partes son físicas y lógicas. A las partes físicas se les llaman hardware, ¿sí? Y a las partes lógicas se les llaman software. Son estas dos palabras que estaremos siempre al pendiente, estaremos siempre en contacto, ¿sí? ¿Y qué es el software? Bueno, son los programas, son las aplicaciones que hacen que funcione ese hardware. Por ejemplo, nosotros hablamos también de computadoras, pero también el término se aplica a los celulares. Los celulares tienen hardware, todo el equipo de su teléfono, todo lo físico de su teléfono, todo lo que puedan tocar, palpar por dentro y por fuera, hasta la batería, vendrían siendo el hardware, ¿sí? Y las partes lógicas sería en este caso las aplicaciones, el sistema operativo de su teléfono, de la tableta o de la computadora. De hecho, a todo esto se le llaman sistemas informáticos. ¿Qué es un sistema? Pues es un conjunto de partes, ¿sí? Con un fin, en este caso, procesar información. Entonces, un sistema informático es una computadora, un sistema informático es un teléfono celular, un sistema informático es una tableta, ¿sí? Entonces, tienen las mismas funciones. ¿Y cuál es la función de todos estos? Una computadora, nos dice, es un equipo electrónico capaz de recibir, procesar, producir, modificar, almacenar datos de forma rápida, así como las funciones lógicas y matemáticas a través de programas informáticos. También esta definición va para lo que es un sistema informático, o para lo que es una tableta, o para lo que es
un teléfono celular. También ahora actualmente ya hacen las mismas tareas. Una computadora está conformada por 4 elementos fundamentales que se muestran en la imagen. No la tenemos, pues no nos aparecía en el cuadernillo, pero es la imagen de una computadora. ¿Cómo estaría integrada esos 4 elementos básicos? Tenemos el CPU, ¿sí? El CPU, que es la unidad central de procesamientos, o sea, es el cerebro de la computadora. Todas las computadoras tienen un CPU, todos los celulares, todas las tabletas, todo lo electrónico tienen una unidad central de procesamiento. Tienen también un monitor o pantalla, su teléfono celular, su tableta, tiene un monitor, tienen su pantalla, tienen un teclado, sí, en este caso, en el caso de los teléfonos celulares, en vez de teclado tienen una pantalla touch que le hace la función de teclado. También tienen un mouse que también hace la función la pantalla touch, en el caso de los celulares. Y en las computadoras, pues obviamente si tienen tanto teclado como mouse físico. Entonces, ya comparamos estos elementos de una computadora, ¿sí? Y hablábamos de que el CPU es el cerebro de la computadora. En el caso de algunas computadoras de escritorio o desktops que les llaman, tienen un gabinete, generalmente a ese gabinete le llaman CPU, pero realmente el CPU de una computadora está alojado dentro de ese gabinete. Ese gabinete que incluye, bueno, todos los componentes internos de una computadora. ¿Y cuáles son esos componentes internos? Pues la tarjeta madre, el procesador, las memorias, en este caso la memoria RAM, la memoria ROM, los discos duros, las unidades de CD, DVD y, bueno, todos los componentes que se conectan a la tarjeta madre. Entonces hablábamos de que el CPU también es conocido por microprocesador y es el componente electrónico que realiza todas las actividades en la computadora. Sí, en este caso el microprocesador es el cerebro del equipo de cómputo. Sí. Y hablábamos que en este caso el microprocesador va en una parte que se llama el zócalo o el socket de la tarjeta madre. Y bueno, entonces hablamos del hardware y aquí lo tenemos en la pantalla. El hardware son los componentes físicos, todo lo que puedan tocar de su computadora, todo lo que puedan tocar de su teléfono celular, todo eso es el hardware. Desde el monitor, los discos duros, el ratón, bocinas, lector óptico de CD, DVD, ese es el hardware. Y el software son los componentes lógicos, que son los programas que permiten que funcione ese equipo de cómputo, desde el sistema operativo hasta los programas de aplicación como son Microsoft Office, Photoshop, Google, Yahoo o los sistemas operativos como Windows, en el caso de los teléfonos celulares iOS o el sistema Android, que son sistemas operativos, ¿sí? Bueno, entonces a eso se refiere con el hardware y el software. Quiero que lo tengan siempre en cuenta para la actividad que van a realizar al final. Ahora, el software, ya hablábamos que son los programas, y vamos a ver ahora ejemplos de computadoras, ¿sí? Las más conocidas nosotros son las computadoras de escritorio. Primero tenemos que ver el término PC. ¿Qué significa PC? Bueno, en este caso es computadora personal o personal computer por las siglas en inglés, ¿sí? Y estas computadoras se clasifican en computadoras de escritorio, desktop computer, dicen por ahí, que es la más utilizada y generalmente tienen el gabinete separado del monitor y están siempre en un lugar fijo, precisamente en un escritorio, por eso se le llaman así, y en la parte superior, ¿cómo se llama? Generalmente tienen el monitor o lo tienen a un lado, ¿sí? Estos son las computadoras de escritorio. Las computadoras portátiles o laptops, ¿sí? Son equipos también llamados notebooks, que significan cuadernos por su semejanza con los cuadernos en los que tomamos nuestros apuntes, ¿sí?
También estos portátiles, ¿sí? Tienen el teclado incluido en la computadora, tienen un dispositivo señalador o trackball, ¿sí? Que va en la parte inferior al teclado, que también se llama pad, ¿sí? Mousepad también nos permite procesar la información. También cuentan con un disco duro, ¿sí? Con, en este caso, la batería que pueden ustedes utilizar de forma inalámbrica, sin que esté conectada a la energía eléctrica, pueden estar utilizando su equipo de cómputo. Las netbooks son computadoras pequeñitas, ¿sí? Ultra portátiles. Por aquí tenía una. Las netbooks son estas computadoras pequeñitas, ¿sí? Que se pueden llevar, en este caso, de manera fácil o transportar de un lado a otro, sin necesidad de estar cargando grandes volúmenes, ¿sí? O de llevarte un CPU que pesa mucho y muy estorboso. Bueno, este equipo de cómputo es muy pequeño. Generalmente tienen pantallas de 10.1 pulgadas, ¿sí? Sus componentes son de menor capacidad y potencia, así es, serían limitados nada más para las cuestiones básicas. Estas computadoras no incluyen unidades CD o DVD, las laptops sí tienen unidades CD. Y bueno, el siguiente componente son los PDA o los asistentes digitales personales, por sus siglas en inglés. Estos PDA son organizadores personales. Anteriormente se les conocía como PALMs. En la actualidad ya ustedes tienen como PDA, son sus teléfonos celulares, sus smartphones. Sí, son asistentes personales. Y que nos dice en el texto que son ordenadores de bolsillo o agendas electrónicas. Ahora, son computadoras sumamente compactas y sin teclado, ya que usan la tecnología de pantalla táctil como los teléfonos celulares les comentaba. También usan memorias flash. Ustedes en los teléfonos celulares pueden insertar una micro SD. Esa micro SD es una memoria flash en la cual puede guardarse información como si se lo hiciera en un disco duro. Fueron diseñados como agenda electrónica, con calendario, listas de contactos, blog de notas y recordatorios. Así fueron creados, nada más tenían esas opciones. Ahora ya pueden procesar información, hacer gráficos, pueden hacer gran cantidad de operaciones para que el usuario explote sus capacidades. Bueno, las tabletas también, algunos están clasificados como los PDAs, como los teléfonos inteligentes, ¿sí? Pero estas tabletas tienen la pantalla un poco más grande, generalmente de 7 a 12 pulgadas. También son ligeras y fácil de transportar de un lado a otro. También algunas pueden tener teclado físico, aunque todo lo llevan en pantalla con su touchscreen. También se les pueden instalar, aunque no es conveniente, se le puede instalar ratón, mouse, pero bueno, todo eso ya viene integrado en la pantalla. Las estaciones de trabajo tienen un procesador más potente. Aquí sí ya el nombre de este tipo de computadoras lo dice todo, estación de trabajo. En este caso nos van a permitir procesar mucho mayor información. Generalmente este tipo de computadoras se utilizan en aplicaciones de ingeniería y ciencia, gráficos 3D o el desarrollo y programación de videojuegos. También este tipo de computadoras muchas veces las llevan para diseño gráfico, en este caso para realizar animaciones en 3D. Y el otro tipo de computadoras es el servidor. ¿Qué es un servidor? Bueno, es una computadora principal que precisamente, como su nombre lo dice, va a dar servicios a otras computadoras a través de una red. Por ejemplo,
el servidor de almacenamiento, quiere decir que va a guardar información. El servidor de impresión, quiere decir que en esa computadora va a estar instalada una impresora y a partir de ahí se va a poder imprimir. Entonces a eso se refiere con servidor, que va a dar varios servicios, incluso el servicio de internet. Ahora, el otro tipo de computadoras es la computadora central, ¿sí? Nos dice ordenadores del tamaño de una habitación, aunque todavía se pueden escuchar el término, aún existen empresas que cuentan con grandes máquinas que procesan millones de transacciones cada día. ¿Cómo sería una computadora central? Pues nosotros hemos ido a los supermercados, a los centros comerciales, y ellos tienen unas computadoras, un área de sistemas, un área de cómputo, donde hay una computadora central y a partir de ahí se conectan las cajas. Ustedes vayan a un centro comercial y todas las cajas registradoras están conectadas a una computadora central. Ahí donde checan los precios, los verificadores de precios, están conectados a una computadora central. Las instituciones bancarias también tienen computadoras centrales, ya que los cajeros automáticos nada más son terminales y consultan la información en esa computadora central. Bueno, las supercomputadoras, donde las vemos generalmente, estas computadoras las vemos en los centros de estudios, de enseñanza, como en las universidades, también en los grandes institutos de investigación, por ejemplo, ahorita con las investigaciones que se llevaron a cabo sobre el coronavirus, ¿sí? Todas esas teorías, todos esos estudios se quedaron almacenados en una supercomputadora que realizaba pruebas en ellas, ¿sí? Y bueno, son usadas de fines, en este caso, sobre todo en fines científicos. Ahora, la computadora vestible, bueno, son dispositivos con aplicaciones electrónicas comunes, en este caso correo electrónico, base de datos, multimedia, calendarios, en este caso también todos ellos integrados en los relojes, teléfonos celulares, viseras, prendas de vestir. Además tienen acceso a internet mediante órdenes de voz. Ahora en la actualidad, bueno, ya tenemos relojes, smartwatch, que en este caso se conectan a nuestro teléfono celular o a internet directamente y podemos hacer llamadas con esos relojes smartwatch. Sí, tenemos también lentes que ya traen tanto lo que es la visión, lo que vendría siendo el monitor. Tienen esos lentes también audífonos, ¿sí? Ya vienen integrados con calendarios, con multimedia para poderlos utilizar. Hay ropa que, por ejemplo, los futbolistas, no sé si ustedes han visto, que se ponen un chalequito, todos los deportistas profesionales. Perdón, todos los deportistas profesionales cuentan ya con un chalequito que les mide la temperatura corporal, les determina cuánto grasa están quemando, los carbohidratos, el recorrido que llevan. Véanlo ustedes en la televisión, vean documentales donde ya hay ropa de este tipo. Ahora, con alta tecnología que hasta se seca sola. Bueno, y eso es en cuanto a los tipos de computadoras. Ahora, lo que es el hardware se clasifica en dispositivos de entrada, salida, procesamiento y almacenamiento, ¿sí? Los dispositivos de entrada nos permiten introducir información a la computadora. ¿Cuáles son esos dispositivos de entrada más comunes? Pues el teclado, el mouse, el touch, el micrófono, la webcam, el escáner. Son dispositivos de entrada. Y dispositivos de salida son los que nos permiten ver la información que está procesando la computadora o el teléfono o la tableta. Por ejemplo, ahorita ustedes están viendo la clase, están viendo esta clase por medio de
la pantalla. Y la pantalla en este caso es un dispositivo de salida. ¿Por dónde me están escuchando? Por la bocina. Entonces, la bocina es un dispositivo de salida, ¿sí? Y yo ahorita que estoy grabando la clase, bueno, el dispositivo de entrada pues es el micrófono. Entonces estamos aquí con estos términos de dispositivos de entrada y de salida. Ahora, ¿qué son las memorias? Bueno, tenemos dos tipos de memorias. Y estamos hablando de las memorias primarias de la computadora. Porque hay otras memorias como las memorias USB, pero esas ya son secundarias. Memorias primarias tiene dos la computadora. Una se llama memoria RAM y la otra memoria ROM. RAM por sus siglas en inglés de Random Access Memory y Read Only Memory para el caso de la memoria ROM, que son memorias ultra rápidas que vienen instaladas, también algunas como la ROM viene instalada desde fábrica, ¿sí? Y la memoria ROM son tablillas que permiten el acceso ultra rápido del microprocesador a la información, ¿sí? Las memorias son componentes electrónicos que se encuentran dentro del gabinete o CPU. Existen dos tipos de memorias que ya las habíamos mencionado, RAM y ROM. La memoria RAM trae la información guardada desde fábrica. Todas las características ya vienen programadas desde que se fabrican. Nosotros como usuarios no podemos hacer nada en la memoria ROM. Y en el caso de la memoria RAM, es una memoria que utilizan las computadoras para almacenar los datos y programas que se necesitan de rápido acceso. ¿Quiénes tienen acceso a la memoria RAM? Nada más el sistema operativo y las aplicaciones, ¿sí? Si a ustedes les gustan muchas aplicaciones, si quieren tener muchos programas en la computadora, deben de tener una memoria RAM muy grande para que se puedan procesar los programas de manera rápida. Claro, todo esto también depende del microprocesador, que es el cerebro de la computadora. Es como si tuviéramos una mesa en nuestra casa, ¿sí? Y la mesa es la memoria RAM, ¿sí? Y nosotros como seres humanos seríamos el CPU. Nosotros podemos hacer muchas tareas. Si tenemos una mesa pequeñita, nada más podemos poner ciertos objetos. Si tenemos una mesa grande, podemos colocar muchos objetos, cual nosotros pudiéramos manipular. Imagínense un rompecabezas. No es lo mismo armar un rompecabezas en una mesita pequeñita que en una mesa grande donde te puedas expandir, ¿sí? Entonces, esa es nuestra memoria RAM de la computadora. Entre mayor tenga, más fácil va a ser las operaciones el microprocesador. Esta es memoria RAM y la memoria ROM, ¿sí? Ya lo tenemos aquí en el 1.1. Ahora, los medios de almacenamiento secundario, ¿sí? Los que acabamos de nombrar eran primarios. La RAM y la ROM son primarios. Los medios de almacenamiento son secundarios. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? En este caso, los dispositivos de almacenamiento nos van a permitir almacenar la información de forma permanente. En este caso, los más utilizados es el disco duro, tenemos aquí una clasificación: medios ópticos, medios magnéticos, medios electrónicos, ¿sí? Y estos, los medios ópticos, ¿por qué se les dice ópticos? Perdón, ¿por qué se les dicen ópticos? Porque en este caso van a almacenar la información con luces, sí, con láseres. Pero bueno, esto lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, con esto me despido. Cuídense mucho. Les dejo la actividad. La actividad del día de hoy va a ser contestar la página 297
y 298 de su cuadernillo. Si no lo tienen impreso, háganlo en su libreta y me mandan fotografías en los comentarios. Recuerden también siempre decir presente en cada una de sus clases. Cada vez que inicien y vean la publicación, digan presente, profesor. Y al terminar nuestra clase, hagan las actividades y envíen sus evidencias en fotografía, ya que ahí tomaré en cuenta su participación. Con que ustedes me digan presente, ya les sabré que están participando en la clase, sí, estarán viendo la clase. Y cuando me entreguen la actividad, yo les pondré también, marcaré en mi lista de que ya me entregaron la actividad que les encargué y automáticamente estarán teniendo sus 2 puntos de participación y sus 2 puntos de tareas. Claro, ir acumulando todo eso para al finalizar terminar nuestra evaluación. Bueno, me despido, cuídense mucho, recuerden que soy el maestro Fernando Salvador Juárez, nos vemos.